compañero que hace parte de la iniciativa, pero le acabo de escribir que no puede llegar, que puede disculpar en nombre de él. Pues no, la idea no era que yo solo presentara, pero pues bueno, vamos a hacer el ejercicio. El grupo surgió como un espacio, algunos de los dinamizadores originales de la propuesta pertenecemos al colectivo También el Viento, de educación popular. La idea era que, basada en las experiencias del Círculo de Mujeres, nos organizáramos también para discutir el tanto como personas criadas bajo la misma experiencia de lo que significa ser hombre o bajo la concepto de masculinidad, podíamos compartir ciertas experiencias alrededor del tema de género, cuestionando también esta idea de la condición de privilegio de los hombres, que, bueno, no estoy negando la deuda histórica que existe en relación con las mujeres, sino también cuestionando nuestra posición como hombres, entendiendo que también podemos ser parte de la solución de los problemas que se construyen en relación de género. El espacio inició bastante, pues simplemente con esta idea de sentarnos, voy a decirlo, de hombres sentarnos a discutir sobre el problema de género. O sea, así inició la cuestión. Y fue más adelante que empezamos a desarrollar o a discutir ciertos problemas que se fue cada vez complicando mucho más esta cuestión de hombres sentando a discutir el problema de género, que les voy a explicar. Entonces, la idea original, y esto es una historia un poco anecdotaria, nos íbamos a reunir simplemente los 2-3 chicos que pertenecíamos al colectivo También el Viento a discutir qué era lo que iba a pasar. Se sacó esta pequeña publicidad sin muchas esperanzas, sin embargo cayeron otras 4 personas ese día de esa reunión, personas ajenas completamente al colectivo, pero que también les interesaba la iniciativa. De esas 4 personas, 2 han sido constantes en todas las sesiones. Entonces, el grupo como que empezó a tener su propia dinámica, empezó a tener su propia organicidad y empezó a poner su propia agenda. Más allá de lo que los compañeros inicialmente creíamos, se empezaron a visibilizar otro tipo de problemas. Esto fue un ejercicio que realizamos la primera sesión, que originalmente iba a ser simplemente una sesión de proyección, un ejercicio de la representación de las masculinidades para cada una de las personas. Y ahí se puso el debate de si el espacio iba a ser restringido o no. ¿Qué quiere decir? Que si solo podían caer hombres en el espacio. Pues hubo un debate bastante fuerte alrededor de la cuestión, porque sentimos que existía una familiaridad al hablar de ciertas experiencias en común que no se podía tener si estaba presente una mujer en el espacio. O lo sentimos hacia el principio. Íbamos a compartir ciertas experiencias, íbamos a compartir momentos personales, y sentíamos que era más fácil hacerlo en tanto muchos de nosotros habíamos sufrido más o menos las mismas condiciones. Entonces, originalmente, después de muchas, porque no es suficiente enfatizar lo mucho que nos demoramos en esta discusión de que si iba a ser restrictivo o no, se puso un epíteto a la invitación de la siguiente sesión, que era hombres o personas que sean reconocidas como hombres o que alguna vez hayan tenido cercanía a lo que significa ser hombre o la masculinidad. Pues el espacio se asumió que era restrictivo a solo hombres y empezaron a caer solo hombres, aunque se presentó un caso que después voy a abordar. Ya el segundo encuentro del grupo de trabajo de masculinidades fue un poco más donde nos reunimos, uno, a compartir nuestras experiencias personales en torno a lo que había sido crecer bajo el concepto de masculinidad o bajo el ser hombre. Una sesión bastante emotiva, porque compartimos experiencias muy personales de lo que había significado crecer como hombres o bajo el precepto de ser hombres, lo que significaba lo que nos habían dicho que era ser hombres. Y realizamos 2 tareas a proyección, o nos planteamos 2 metas a proyección, que uno primero era llegar a las calles o salir de allá, aunque nos íbamos a encontrar, íbamos a compartir experiencias personales respecto a la masculinidad. Queríamos salir un poco más de esta cuestión simplemente personal y llevarlo a las calles. Se planteó que una de las metas a mediano y largo plazo iban a ser constantes intervenciones públicas respecto a lo que se discutía dentro del grupo. Esta aún no se ha solidificado porque existen varias propuestas y llevamos hasta ahora 5 sesiones. Entonces, la idea es tener alguna propuesta antes de
finalizar el año. La segunda proyección era una proyección de cambios internos, un poco más individual, teniendo en cuenta esto de la... se me fue la palabra. Bueno, no simplemente se quedaran las discusiones teóricas de lo que significa o no ser hombre o lo que significa hacer parte de las nuevas masculinidades, sino llevar también a nivel personal una serie de metas a corto plazo que vayan cambiando cómo nos relacionamos con otros hombres, con las mujeres o con la sociedad en general. Cambios internos que ya se empezaron a dar dentro del grupo. Pequeñas tareas, pequeños ejercicios que nos ponemos a lo largo de la semana, que damos a conocer en la siguiente sesión de cómo nos ha resultado o cómo resultó cierto cambio de comportamiento, cierta forma de relacionarnos, cierta forma de experimentar lo que significan estas nuevas masculinidades. En esa primera sesión acordamos que íbamos a trabajar un primer bloque que llamamos tejer un lenguaje común. Este bloque consistía en identificar términos y aclarar conceptos más que todo porque muchas de las personas que se acercaron al grupo, bueno, la mayoría de las personas que se acercaron al grupo han tenido contacto con la academia o con la educación superior, pero no todas han tenido contacto con lo que significan los estudios de género. Entonces muchos de nosotros no estamos familiarizados con muchos de los conceptos que se manejan alrededor de los textos, como por ejemplo sexo, género, heteronormatividad, patriarcado, machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues si bien existe un conocimiento popular e implícito de ciertos términos, pues no es lo suficiente a la hora de entender realmente los problemas. Entonces nos dimos a la tarea de que en este primer bloque de tejer un lenguaje común íbamos a estudiar un poco estos términos, sin dejar de lado la perspectiva práctica y un poco más aterrizada a la experiencia común, experiencia cotidiana que tenemos. Entonces, ¿cómo manejamos las sesiones? Se proponen ciertos temas, como pueden ver que aquí en este primer bloque se propuso el tema sistema sexo-género, heteronormatividad, feminismo lésbico y espacios de nuevas masculinidades. Se proponen ciertos temas, se sugieren unas lecturas que se mandan con anterioridad, hay un dinamizador de la sesión que es el que dirige la discusión en torno a a los temas escogidos, y después se propone un taller, un ejercicio práctico un poco ligado con lo que se está estudiando. Aquí salió mal cortada, pero pues es más o menos lo que le decía, familiarizarnos con los problemas teóricos sin perder de vista pues un poco la realidad cotidiana en la que vivimos. Si vamos a trabajar sobre el sistema sexo-género, pues qué significa, cómo lo hacemos. Si vamos a trabajar el cuerpo, pues cómo identificamos el cuerpo. Si vamos a trabajar heteronormatividad y feminismo lésbico, pues eso qué significa. Entonces se han dado discusiones bastante interesantes que nos han llevado hacia una de las sesiones que fue aquí en la oficina de estudiantes, pues se pone como esta sesión fue la sesión de performance, donde intentamos identificar cómo a través de acciones tan cotidianas como simplemente caminar podemos codificar o se codifica o se reafirma la masculinidad o la feminidad. Se pusieron diferentes acciones y cada uno tenía que pues o realizarlas o ejemplificarlas de alguna manera. Se sugirieron varias acciones. Entonces pues a partir de un texto clásico de performance que es el de esta señora que se me acabó de decir el nombre, Butler, gracias, se realizó el ejercicio. Entonces más o menos es eso. Esta otra sesión que fue la última que tuvimos era de las experiencias, continuando un poco lo de performatividad, la de las experiencias de la heteronormatividad obligatoria. Entonces pues lo que estamos realizando, el grupo es bastante joven, hay un número estimado más o menos 9 personas por sesión, 5 o 6 son constantes. Entonces el grupo es bastante joven, pero lo que hemos sentido nosotros que empezamos como dinamizadores, pero que perdimos, y esto lo resalto como algo positivo, perdimos el control del grupo porque el grupo empezó a proponer sus propias dinámicas, empezó a proponer sus propias agendas. Es que sentimos, y esto también a nivel personal, siento que hay una disposición para este tipo de discusiones, especialmente por el lado de lo que se considera masculino, por el lado de los hombres. Sí hay disposición a entender el problema, a darse cuenta que las relaciones de género en diferentes formas y de diferentes grados, pero que afectan tanto a la codificación de lo que significa ser mujer como lo que significa ser hombre. Y pues hemos
y yo lo considero un éxito. Hemos realizado estas sesiones sin interrumpir las semanas, no proyectamos, aún no hemos proyectado un fin de las sesiones, lo consideramos un espacio permanente porque nos sirve mucho para reflexionar incluso en lo que nos sucede diariamente. Entonces, pues, es una lástima que no haya más compañeros que asistan a este grupo aquí, una lástima completa. Pero bueno, lo que les quería comentar es lo que sucedió cuando llegó una chica a la sesión. Pues como no lo habíamos pensado como un espacio, bueno, como les expliqué, tuvimos muchas discusiones en torno a que si iba a ser un espacio cerrado, no descartamos la posibilidad de sesiones mixtas, pero llegó una chica una vez a una sesión y pues al principio muchos de los que estaban ahí se sintieron un poco incómodos, porque pues se había hecho como un poco implícito, tácito, que pues como estábamos entre chicos, había una familiaridad, estábamos viviendo pero lo que hizo las opiniones de esta chica fue todo lo contrario, fue nutrir mucho la discusión. Y aunque hubo algunas personas que sí mantuvieron una reserva, hubo otras que se abrieron muchísimo más cuando estaba la chica, porque aportaba otra perspectiva a las discusiones que ella nos confesaba después no se había tomado, o sea, no consideraba no había considerado ese punto de vista. Ahora, la idea tampoco es, bueno, y en esto todavía me encuentro en una encrucijada a nivel personal que se vuelva un espacio mixto completamente, no sabría, porque a la hora de entender las experiencias personales son temas demasiado emotivos que muchas veces requieren, no sé, una familiaridad que se ha construido dentro del grupo. Entonces, pues, yo a nivel personal me siento en un conflicto ahí respecto a las sesiones mixtas. Sin embargo, la semana pasada hubo un compañero, Brian, ese compañero que está aquí, que hace parte de otro colectivo de nuevas masculinidades, donde ellos siempre desde el inicio mantuvieron un espacio mixto, y nos decía que igual eso no fue un impedimento para el desarrollo de las discusiones. Entonces, pues, igual estamos abiertos. En este momento no existe la restricción o no se establece como tácita la restricción, así que pueden caer mujeres en cualquier momento. Y creo que eso es todo. Más allá de las discusiones que se centran aquí, porque también mantenemos un poco lo que significa la confidencialidad del espacio, porque se discuten ciertas cosas bastante personales, pues estamos proyectando empezar ya el siguiente bloque, que es el bloque de historizar las masculinidades, y nos sentimos que como un espacio de experiencia antisexista nos ha nutrido a nivel personal a la hora de relacionarnos con las diferentes personas. El círculo es, además de una forma, un principio, y se opone al orden social, al orden jerárquico que establece un nivel superior y uno inferior, que clasifica y compara a cada mujer individual con otras. Cuando las mujeres se sientan en círculo, la ubicación física de cada una de ellas es igual a la del resto de las mujeres del círculo. A medida que el círculo gira, cada mujer, al llegar su turno, habla mientras las demás escuchan. Yancy no da hora. Bueno, con esta cita empezamos esta presentación. Mi nombre es María y junto a mi compañera Lady hacemos parte del colectivo de educación popular y trabajo territorial También el Viento. Esta experiencia que nosotros les vamos a contar hoy es la de un espacio que se llama Círculo de Mujeres y es una experiencia que ocurrió en el año 2013. Les agradecemos por la invitación y esperamos que pues les guste compartir que vamos a hacer de lo que ha sido la historia de este espacio Círculo de Mujeres. Bueno, entonces quisiéramos hablar un poco pues del origen que tiene el círculo. Primero, ubicarnos territorialmente. Nosotras iniciamos el trabajo en el suroriente bogotano, más exactamente en el barrio San Vicente, Parte Alta, donde desde el 2013 estamos haciendo pues un proceso de educación popular, que es el Pre-ICFES Popular de San Cristóbal También el Viento, organizado, como ya lo mencionaba María, por el colectivo También el Viento. Digamos que a partir del ejercicio educativo, nosotras que somos profes o educadoras del Pre-ICFES, nos dimos cuenta que en el primer ciclo, en el ciclo del 2013,
había de parte de las chicas que asistían al pre-ICFES cierta afinidad por los temas de género, o más que cierta afinidad, cierto interés cuando nosotras en nuestras clases abordábamos los temas desde una perspectiva de género. Es decir, y en mi caso concreto, yo daba en el 2003 la materia de violencia y sociedad y veíamos un poco la historia del siglo XX de Colombia y yo intentaba pues visibilizar el papel de la mujer en ciertos fenómenos sociales e históricos. Y veía que cuando hablaba de este tema, pues varias de las chicas que estaban presentes en el pre-ICFES se sentían como muy interesadas. De hecho, recuerdo una anécdota y es que al final de una clase, dos chicas se me acercan y me dicen como, Lady, yo quiero en la próxima sesión hablar o exponer sobre el tema del machismo porque hicimos una exposición en el colegio y pues nos parecería interesante compartirla aquí en el pre-ICFES. Entonces María y yo, que siempre hemos tenido como una comunicación muy cercana, empezamos a darnos cuenta de ese interés y de algo que apareció en esa diapositiva y que era pues evidente, y es que 30 de las 40 personas que participaban en el pre-ICFES eran mujeres. El 75% pues eran mujeres y en ese sentido pues decidimos conformar un espacio para las chicas del pre-ICFES. Nace entonces, como a mitad de año del 2013, el Círculo de Mujeres con la idea de tener un espacio de y para mujeres que además se nutriera de nuestra experiencia como educadoras populares. Es decir, nosotras venimos de la academia, María es, digamos, estudió estudios literarios en la universidad, yo estudié sociología. Tenemos cierta afinidad pues con las ideas feministas, hemos leído algunas cosas desde la academia, pero sobre todo somos educadoras populares. Y en ese sentido queríamos que esta experiencia con mujeres o con las chicas del pre-ICFES fuera una experiencia que se nutriera de nuestra experiencia como educadoras populares. Queríamos que el círculo no fuera una cátedra de género o una cátedra de feminismo donde le dijéramos a las chicas estas son las corrientes, estas así nos oprimen, etcétera, sino que fuera a partir del reconocimiento de las experiencias que cada una de nosotras teníamos, que empezáramos a reflexionar y a problematizar esas experiencias, ¿no? Bajo la tripleta, digamos, de la educación popular de práctica, teoría, práctica. Partir de la experiencia, hacer de esa experiencia una reflexión y luego pasar a la práctica transformadora, que podía ser una práctica personal, pero digamos una transformación personal o más colectiva. Entonces, digamos, era como la primera claridad que queríamos o que teníamos frente al círculo, y la otra es que si nos encontrábamos con que los espacios que conocíamos de mujeres eran pues espacios muy académicos en algunos, digamos, algunas experiencias que conocíamos, como por ejemplo la Escuela de Estudios de Género de la universidad, o de chicas de la universidad que se reunían para hablar sobre ciertos temas. Nosotras queríamos hacer un trabajo pues más, digamos, relacionado con el territorio, relacionado con el barrio. Si queríamos trabajar con las mujeres del barrio, con las cabezas madres de hogar, con las chicas que tienen que cuidar a sus hijas o a las hijas de sus familiares, sí nos parecía importante tener como ese trabajo de base que a veces, y es como la primera crítica que le hacemos a algunas corrientes feministas, pues les hace falta, ¿no? Como ese trabajo más con cierto tipo de población y bajarle un poco más al territorio, ¿no? Y a mujeres que por su situación o sus condiciones materiales no tienen el tiempo o si no tienen el tiempo para pensarse y repensarse y para tener, digamos, estos espacios. Entonces, con esas claridades, que era un espacio que salía de la educación popular o de nuestra experiencia como educadoras populares y que además tenía una patica, o bueno, todas las paticas en el territorio, es que iniciamos esta experiencia del Círculo de Mujeres. Bueno, pues en ese proceso de crear el Círculo de Mujeres, Lady y yo, antes de iniciar el trabajo con las chicas del Círculo, tuvimos una serie de reuniones para construir el enfoque pedagógico de este espacio. Entonces, a partir de los diálogos que nosotras tuvimos en cuenta como dos referentes fundamentales que unidos le dieron forma a la idea del Círculo de Mujeres. Entonces, uno de ellos pues fue Paulo Freire, desde la educación popular, y pues ahí retomamos los círculos de cultura como espacios de reflexión en los que hay un reconocimiento de la condición de opresión, del impacto que tienen las condiciones materiales en las opresiones de los sujetos.
Pero por otra parte nos encontramos con el trabajo de Jacina Bolen, la autora de la cita con la que inicié, que es una persona que a nivel mundial crea el término de círculos de mujeres. Y ella se centra sobre todo en la dimensión individual de la transformación, de cómo las grandes transformaciones sociales requieren de una transformación que viene desde el interior y que se hace posible, por ejemplo, a través de el compartir con otras mujeres, de escucharse con otras mujeres y de esta figura metafórica del círculo como una apuesta porque no hayan jerarquías, porque todas estemos en un mismo nivel, como expresaba esa cita inicial. Entonces, unimos estos dos referentes y planteamos el círculo de mujeres como un espacio para la transformación a la vez individual y social, en donde hay un reconocimiento de las condiciones estructurales de los problemas sociales, pero también de cómo eso impacta en la subjetividad y cómo las transformaciones subjetivas también nos llevan a transformar lo que está afuera. Y pues después de este proceso de conversar, Lady y yo nos reuníamos a generar las estrategias didácticas de los espacios. Es decir, no era vamos a reunirnos a hablar y ya, hablemos, sino que también pensábamos que el diálogo tiene que ser planeado. Si bien le da un espacio a la improvisación, pues nosotros sí pensábamos en estrategias que facilitaran el encuentro con el otro. Entonces ahí empezamos a plantear estrategias que involucraban los diferentes lenguajes expresivos, y no era solamente como hablar a través de la palabra verbal, sino hablar a través del cuerpo, hablar a través de la imagen, empezar a expresarnos con diferentes lenguajes, porque algunas nos es más fácil hablar pues con palabras, pero otras no. Entonces era como abrir cada vez más las posibilidades de comunicación entre nosotras. Y bueno, ahí surge como el primer encuentro que se realizó el 24 de mayo del 2013. A ese encuentro asistieron alrededor de 15 chicas. La mayoría de ellas participaban en el Predictes Popular de San Cristóbal, es decir, vivían en la localidad de San Cristóbal. Y aparte de ellas estábamos nosotras y algunas compañeras que venían de espacios universitarios, lo que también fue una experiencia significativa, como había experiencias diferentes del mundo que se ponían en diálogo en esos espacios. Entonces, en términos generales, les voy a contar un poco cómo fue esa primera sesión del círculo. Nosotras antes habíamos puesto una publicidad pidiéndole a las chicas que llevaran un objeto que para ellas expresara lo que significaba ser mujer. Era la indicación. Entonces ese día nos sentamos en círculo, cada una trajo su objeto y bueno, ahí pues surgieron cosas muy diferentes, ¿no? Entonces el diario, pero también hubo una chica que llevó una tarjeta de una tienda de sexo. Entonces eran objetos bastante disímiles y el asunto fue empezar a mirar los objetos y a preguntarnos por qué los habíamos elegido. Y a partir de eso surgió pues toda una reflexión acerca de las diferentes formas de concebir lo que significa ser mujer. Aparte de eso hicimos una actividad muy personal que fue como la más impactante en ese primer momento del círculo, y fue contar una historia que involucrara todas las historias de las mujeres que estábamos ahí. Entonces más o menos yo decía mi nombre es María y contaba cualquier cosa que yo quisiera y luego Lady decía mi nombre es María Lady y seguía la historia y así sucesivamente. Pero en ese momento lo que sucedió es que salieron cosas muy personales, cosas difíciles también, y eso creó unos lazos de confianza bastante sólidos en el grupo desde la primera sesión. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, como que la cosa se iba por aquí, y no se trata, como decía Lady, de decir hoy vamos a ver la diferencia sexo-género, estas son las autoras, vamos a leerlas y las vamos a discutir, sino cómo hacemos de nuestra vivencia el material de la reflexión y la convertimos en experiencia, ¿no? Entendiendo que la experiencia es la acción reflexionada. Y era eso, básicamente hablar de lo que nos pasaba y que eso que nos pasaba todos los días se convirtiera en el punto de partida para la reflexión y para ir de a poco, si queríamos, asumiendo ciertos discursos más feministas y también leer otros textos, ¿no? O sea, eso no significa que estuviera ausente ese componente de la lectura de textos académicos o de textos en torno al feminismo, sino que eso surgía más bien de manera espontánea o surgía de la misma reflexión, y no porque nosotras les dijéramos a las chicas hay que leerse esto para la próxima sesión. Y creo que ese fue uno de los aciertos que al menos yo siento que tuvo el círculo en esa primera experiencia. Y bueno, ahí también en esa primera experiencia, las chicas en compañía nuestra decidimos un plan de trabajo. Entonces,
La pregunta era qué temas queríamos abordar y ahí elegimos temas relacionados con el cuerpo, con la familia, con las relaciones también entre mujeres, las relaciones con los hombres, y en últimas fue como una especie de recorrido desde lo más interior hasta lo público, ¿no? Entonces empezamos a hablar del cuerpo para hablar luego de las relaciones familiares, para luego hablar de las relaciones con los amigos, así sucesivamente hasta hablar, por ejemplo, lo que significa ser mujer en un barrio de San Cristóbal o a las violencias que uno se expone al ser mujer en diferentes contextos. Entonces era como eso, más bien algo de adentro hacia afuera que propiciaba un diálogo pues, entre la experiencia personal y la vida social. Listo. Aquí ya, digamos, para ir como concretando algunas ideas que hemos dejado ahí en la exposición, es que primero es importante reconocer que nosotras pues tenemos estos dos referentes que son el Círculo de Mujeres de Bolen, y digamos que ahí reconocemos como la importancia de la experiencia, de las historias personales, de acercarse, digamos, desde lo más íntimo para poder sensibilizar sobre estos temas. Pero digamos que ahí viene, digamos, la cuestión más política. También nos nutrimos, como lo dijo María, pues digamos, de la experiencia de los círculos de mujer, de cultura de Freire, donde está presente la idea de que pues somos mujeres que estamos en un contexto específico, que estamos situadas en un contexto histórico y territorial concreto, y en ese sentido que es importante pues hacer acciones transformadoras, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo, o digamos que llegue también a lo público, ¿no? Porque de una u otra manera eso es lo que nos distanciaría de experiencias de mujeres que se reúnen a compartir sus experiencias, pero que no tienen una apuesta político transformadora, ¿sí? Y creemos que eso es clave. Yo, hay que confesarlo aquí, en esos ejercicios autocríticos, pues veo novelas, y en una novela en especial hay un grupo de mujeres que se reúne y se emborrachan y hablan mal de sus esposos, y bueno, es muy chistosa la situación, pero pues, y yo me preguntaba como, de una u otra manera nosotras hacemos algo parecido, obvio, pues distinto porque no nos emborrachamos, pero sí hacemos algo parecido, pero que, ¿cuál sería la diferencia con estas mujeres que además eran de clase alta en la novela? Pues que evidentemente hay una apuesta en nosotras pues transformadora, y que nuestro, digamos, referente ahí sería el Círculo de Cultura Freiriana. En ese sentido, pues iniciamos con la idea que aparece ahí, ¿no? Y es que la palabra tiene un poder transformador, un poder sanador que necesitamos. Yo creo que la mayoría de las chicas que participamos en esta primera versión del círculo, encontrarnos en esa palabra, encontrarnos en las historias de las otras, saber que lo que de golpe a mí me parecía que yo solo había vivido, en realidad no es una cosa que yo solo viví, sino que han vivido muchísimas más personas, y que pues eso obedece o eso puede ser explicado de manera histórica, bueno, socioeconómica, etcétera. Y en ese sentido, nuestro círculo sí es un círculo que valora muchísimo la palabra como ese ejercicio sanador. Sí, como que los primeros ejercicios que hicimos son ejercicios que se acercan como a lo íntimo, a lo personal, y a reunirnos para hablar y para reflexionar sobre nuestra realidad. Y soy enfática en esto, a mí eso no me parece irrelevante. Yo creo que, o creemos que eso es importantísimo para ese camino a la liberación. A veces pensamos que lo importante es la acción, que lo importante pues es solamente sí, lo que podemos hacer en términos, no sé, como de acciones, y en esta primera experiencia o en las primeras sesiones que tuvimos, creo que la idea de la palabra fue clara. Y pues, digamos, retomo la anécdota de la primera sesión, donde pues pensábamos que las chicas iban a contar cosas muy, pues sí, muy tranquilas, y en realidad contaron cosas pues que nosotras pensábamos iban a salir mucho tiempo después, cuando ya tuviéramos las confianzas. Y lo que decíamos era, estas chicas solo bastó con tocarlas un poquitico para que expresaran un montón de cosas. Entonces la necesidad que tenían de contar lo que les había pasado, de llorar, de recordar, y en ese sentido pues ese ejercicio sanador que se hace colectivamente. Y ya pues para finalizar,
a pesar de que partimos, digamos, de lo íntimo de la palabra, también intentamos, digamos, responder a cosas que nos iban pasando en el barrio a partir de nuestro ejercicio. Entonces, me parece importante hablar puntualmente de un caso, y es que nosotras hacíamos el círculo en las horas de la tarde. Sabíamos que si salíamos después de las 6 de la tarde, el barrio pues ya empezaba a tener como problemas de seguridad. Sin embargo, en esa sesión nos extendimos bastante en el tema y salimos a las 6:30. Unas chicas salen primero porque sus papás pues están bravos porque van a llegar tarde, y las abordan dos chicos y un menor de edad. Las van a intentar robar, ellas salen corriendo, entran a la Casa del Viento, que es donde estábamos haciendo pues la sesión, y empiezan a gritar, pues a decir que nos van a robar. Los chicos las persiguen, nosotras cerramos la puerta y los chicos se dan cuenta que en ese espacio, que en la Casa del Viento, solo hay mujeres y que somos muy jóvenes. Entonces empiezan a insultarnos, empiezan a intentar entrar a la fuerza a la casa, y todas gritando desesperadas sin saber cómo reaccionar ante esta situación. Luego pues llamamos a la policía, y solo cuando llegan pues los policías en la moto, los chicos pues salen corriendo, y bueno, luego la policía nos dice que estamos borrachas, y bueno, empieza como a burlarse un poco también del encuentro que estábamos haciendo, ¿no? Entonces como que esa anécdota, que fue traumática, nos hizo pues primero hacer algunas cuestiones de seguridad, no salir tan tarde, no reunirnos en la Casa del Viento sino en la parte de abajo, etcétera, pero también pensar la posibilidad de hacer talleres de autodefensa, talleres de reacción, porque pues evidentemente no estábamos preparadas para ese tipo digamos, de situaciones, ¿no? Entonces también intentábamos como responder a las cosas que nos iban pasando. Recuerdo también una vez una chica que se le murió el novio en la semana del círculo, y también reflexionamos un poco frente a esa situación e intentamos ayudarla con su duelo, ¿no? Entonces era también como vinculamos pues ese ejercicio transformador con lo personal. Bueno, pues algo que no había mencionado y que es importante mencionar es que el nombre del círculo fue elegido con la participación de todas las personas que hacemos parte del espacio. Entonces nos demoramos más o menos un mes eligiendo el nombre, fue todo un proceso de discusión, y finalmente el nombre que queda es Luna de Fuego, Círculo de Mujeres. Entonces, ¿por qué Luna de Fuego? Básicamente la luna pues está relacionada con la mujer, pero al ponerle el componente del fuego, algunas decían que era como incendiar un poco la figura de lo que significaba ser tradicionalmente mujer, o al menos cuestionarla. Y bueno, y ahí pues surgían varias interpretaciones de lo que significaba eso. Pero esa anécdota, un poco para mostrar que el componente dialógico del círculo siempre estuvo presente. Es decir, cómo tratábamos de que fuera un espacio que partiera de las experiencias de todas, que eran experiencias diversas, porque veníamos de vidas muy distintas, y también como uno se daba cuenta que la vida de uno a veces pues había sido muy fácil comparándola con la de otras, o que eran muy diferentes esas experiencias, y pues eso nutría las reflexiones de todas. No sé si Sí, yo ahí me acordaste de una cosa que de hecho había notado, y es que en este espacio, que en serio es un espacio que se basa mucho en nuestra experiencia como educadoras populares, pues nos dábamos cuenta que las chicas pues venían incluso nosotras también, con concepciones pues a veces muy naturalizadas de lo que significa ser mujer, o de nuestras relaciones con el padre y con la madre, o con nuestras parejas, etcétera. Entonces recuerdo mucho el tema del nombre del círculo, porque yo en lo personal quería que se llamara Mujeres Libres, por una referencia pues histórica que a mí me parecía interesante, y pues las chicas en realidad proponían cosas como princesas guerreras, las de la intuición, bueno, un montón de cosas que nosotros decíamos, no, ¿cómo nos vamos a llamar así? Las de la intuición, bueno, etc. Por la canción de Shakira, además. Entonces éramos como, ¿cómo logramos, digamos, ese diálogo? Y ahí sí nos ha servido muchísimo pues como nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, ¿en qué momento negociamos? Yo creo que escoger el nombre del círculo fue una negociación cultural en todo sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo negociamos esas cosas? O si hay que sustituir alguna cosa, por ejemplo, si alguna niña, porque llegó, no sé, diciendo que
las mujeres debemos ser siempre madres, entonces cómo sustituimos ahí también esa idea o cómo ampliamos horizontes de sentido, digamos que también es un tema que hemos intentado hacer en los procesos de educación popular, ¿no? Creo que eso también lo llena como de elementos importantes a la hora de hacer esos diálogos culturales con las chicas y pues sí era eso. Bueno, entonces en esta parte final vamos a hablar de algunos de los debates y las inquietudes que surgieron con este trabajo. Y la primera pues era la relación entre los cambios individuales o íntimos y los cambios colectivos. Si bien nosotros no vemos que estas dos cosas sean contradictorias, en un momento sí empezamos a preguntarnos cómo hacer para trascender el espacio de nuestro círculo y empezar a hacer una acción mucho más pública. Entonces ahí surgieron varias ideas, por ejemplo, como los compañeros del grupo de trabajo de nuevas masculinidades, el performance, hacer, no sé, tomas en el barrio que manifestaran nuestro descontento con ciertas situaciones que acontecían allí, o también pensábamos como en otras alternativas como expandir el trabajo del círculo. Entonces pensábamos que podía ser una buena experiencia abrir un círculo de mujeres con otro tipo de mujeres. Por ejemplo, madres cabeza de familia, madres comunitarias, mujeres del barrio que, como decía Lady, no tenían el tiempo y estos espacios para hablar sobre sí mismas y para pensar sobre su vida, ¿no? En medio de tantas cosas que tienen que hacer diariamente. Entonces esa fue como una de las ideas, o también que el círculo fuera intergeneracional. Entonces, ¿qué pasaría si ponemos a hablar a estas chicas que tienen 17, 18 años con señoras que tienen 40, 50, 60 años? ¿Se podría hablar de la misma manera? ¿En qué medida cambiaría el espacio? ¿Cómo se enriquecería? ¿O qué dificultades aparecerían con esto, ¿no? Entonces surgían como esas inquietudes. Y diría yo que una inquietud que ha atravesado todo nuestro trabajo ha sido la de los círculos mixtos. Entonces la pregunta de por qué estamos solo las chicas reunidas, nosotras siempre defendíamos la posibilidad de llevar a cabo discusiones entre nosotras porque nos parecía que así fluían más las cosas, o que no teníamos la mirada masculina ahí controlándonos, o que nos pudiera intimidar o nos impidiera como expresarnos de la misma manera, pero también reconocíamos que podía ser también una experiencia muy enriquecedora para nosotras. Y yo creo que la posición que más o menos hemos conciliado es alternar las dos cosas, tener nuestro espacio, al menos por un tiempo, y poder hacer también espacios de encuentro con los hombres y generar círculos mixtos. Entonces, bueno, creo que esas son como las principales inquietudes que nos ha dejado nuestro trabajo. Y bueno, aclarar que esta es la experiencia del 2013, en el 2014, debido a que la mayoría de las chicas que participaron salieron del colegio y empezaron en la universidad o empezaron a trabajar, y fue muy difícil seguir con el espacio. Y hasta este año, pues estamos dándole inicio nuevamente al Círculo de Mujeres, que es la experiencia pues del 2015. Sí, ahí como ampliando un poco más, viendo también pues las dinámicas barriales y las dinámicas de nuestro propio proceso educativo. En el 2014 pues tuvimos un proceso de crisis al interior del colectivo y de crisis también del proceso, lo que imposibilitó, digamos, la continuidad del ciclo porque estábamos concentradas pues en sacar lo educativo. También, como lo mencionaba María, unos cambios en las vidas personales de las chicas que estaban pues en el 2013, se graduaron, empezaron a trabajar. Nosotras también pues empezamos a hacer otras cosas porque nos graduamos de la universidad y eso pues también digamos que hizo imposible concretar el ciclo 2014. Y pues ya este año decidimos pues volver a retomarlo con las chicas interesadas del ciclo 2013 y pues las digamos personas que conocemos que puedan estar interesadas. Sin embargo, creo que aquí empezamos a tener otra tensión que aparece ahí, y es que hay muchas chicas que están interesadas en este espacio, pero que no necesariamente viven ni siquiera en la localidad de San Cristóbal Sur. Entonces el desplazamiento hasta la Casa del Viento, hasta el barrio San Vicente Parte Alta, pues dificulta que estas chicas interesadas, que generalmente son estudiantes universitarias, pues puedan asistir. Lo que nos pone en el debate de, bueno, este espacio es un espacio territorial, es un espacio educativo, es un espacio de género, es todo al mismo tiempo, debemos decidir qué, pues digamos, qué es, y que de una u otra manera, aunque no parezca la gran discusión
construcción en términos logísticos, pues sí nos ha traído, implica muchas cosas, es decir, nos vamos a reunir y vamos a subir hasta la Casa del Viento, o lo hacemos en una universidad, o lo hacemos en un espacio más central, y eso que implica pues una diversificación también de las personas que empiezan a ser parte del círculo. Creo yo, esto digamos no lo hemos discutido, pero yo en lo personal creo que la experiencia del círculo de mujeres como la del grupo de trabajo en nuevas masculinidades es un nuevo escenario que se está abriendo como de espacios de género que tienen digamos una especificidad, sí, algo específico distinto a lo que hemos venido haciendo en los barrios. Y en ese sentido, pues creería que por ahí va la cosa, ¿no? Cómo vamos potenciando estos espacios, pues y más de género. Finalmente, digamos como proyección del colectivo también el Viento, pues estaba a abrir estos dos espacios este año para que a finales pudiéramos hacer un ejercicio mixto y ver cómo nos va. O sea, que el grupo de nuevas masculinidades y el círculo de mujeres se encuentren en un espacio a discutir un tema previamente pues establecido para ver un poco cómo nos sentimos pues todas en ese espacio, que yo creo que va a ser muy enriquecedor, sin decir que ese sea el fin de los espacios solo de mujeres o solo de hombres, pero sí pues para intentar construir puentes o tejer lazos entre las dos experiencias, pues que nos parece que es clave a la hora de enriquecer pues también sí como el trabajo que hemos venido haciendo en lo de género. Me despertó tan dulcemente, acarició mi pelo y me